Voy a leer en el capítulo 6 de Primera de Reyes. Una Biblia aquí, capítulo 6 de Primera de Reyes dice: en el año 480, después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón, sobre Israel en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero poner un título a esta enseñanza a modo de predicación y quiero llamarle el templo antes y el templo ahora. El templo antes y el templo ahora. ¿Por qué? Vemos que Salomón es quien edifica el templo a Dios. Claro, esto había sido idea de David, pero David, cuando todos saben que cuando quiso edificar casa a Jehová, Jehová le dijo: no, tú has derramado mucha sangre. Él le deja la tarea a su hijo y todos conocemos, hemos leído que en el tiempo incluso que él construye ese templo. Ahora bien, todos sabemos que ese templo sería destruido con el tiempo. Ese templo, Babilonia, el rey Nabucodonosor se encargaría de destruirlo a media, diría yo. Separaría el culto y las paredes todavía se quedaron establecidas. Es por eso que luego Herodes puede construir el templo sobre las mismas simientes que ya tenía, pues le arreglaron, se le hizo los arreglos necesarios y Herodes completó el templo. Lógicamente, no en 2 días, se dice que en 47 años. Siendo que este era el templo en donde se adoraba a Dios, allí había un celo muy grande por este lugar. Pero ya para un tiempo, para el año 66, por lo menos, habían ciertos personajes que tenían cierto control, como lo era Cestio Gallo, gobernador de Siria, y Gelcio Floro, el procurador. Los actos de corrupción del procurador Gelcio Floro trajo más descontento del que ya existía en Jerusalén, puesto que el asedio romano sobre los judíos ya tenía a los judíos, ya, como decimos nosotros, hasta el cuello. Los judíos veían que aunque pedían ayuda, se la pedían ayuda a Gelcio, le decían que cualquier cosa, le pedían ayuda a Cestio Gallo, le pidieron ayuda a Agripa y nadie hacía caso. Y ese descontento iba creciendo tanto que llegó un momento que, al ser ellos ignorados, Josefo cuenta que esto trajo descontento a Eleazar ben Hanina, quien estaba a cargo del templo en ese momento, y este no aceptó más sacrificio que se le hacían al emperador, porque hasta ese punto había llegado la forma de esclavitud que tenían los judíos, que tenían que hacerle clase de sacrificio al emperador, y ya ellos ya no podían más y dijeron: hasta aquí, no podemos más. Se levantó un grupo de hombres llamados los celotes, ustedes conocen la historia, y cuando un acontecimiento va a suceder, primero comienzan ciertas cosas a acontecer alrededor de ese suceso. Tenemos que los celotes habían llegado a Jerusalén con una formalidad de convencimiento, pues ellos con su fiereza pues daban ánimo a la gente para que se hiciera una especie de revolución, y más que como los ánimos estaban caldeados, pues no le fue muy difícil. Esto trajo como consecuencia
un desorden que terminó en la batalla de Jotapata, que nosotros conocemos esa batalla porque allí incluso participó Josefo, y todos conocemos, o al menos yo no quiero durar mucho en esa explicación de este lugar, pero Josefo estaba a cargo de la armada que se llevó a cabo esa guerra en Jotapata. Allí hubieron hombres como Juan, Hircano, Eleazar, hombres bravíos, celotes, que para hacerle por lo menos una historia de cuán fieros eran estos hombres, se dice que Eleazar en un determinado momento, cuando se vieron atacados, los romanos usaban una arma que se llamaba el ariete. Era como una especie de cabeza de chivo de acero que cuando daba en las murallas la iba destruyendo. Este Eleazar cogió una piedra grande y la tiró sobre el ariete, y luego se tiró y cogió el ariete, se lo llevó. Un ariete pesa, señores, tenía que ser un hombre bien musculoso. Este hombre cogió el ariete, se lo llevó hacia arriba, pero cuando llegó arriba se dio cuenta que 5 flechas habían atravesado su cuerpo. Fíjese con qué fiereza esta gente cuidaban lo suyo. Este hombre murió, cayó al suelo, y los romanos cogieron el ariete, lo volvieron a armar y siguieron dándole a la fortaleza hasta que cayó. Y ahí en adelante voy a hacer esta historia un poco corta. Allí agarraron a Josefo, ellos hicieron un juramento, empezaron a matarse unos con otros, al final quedó Josefo con otro, y Josefo convenció a ese de que no se mataran. Como luego el emperador enviaría a Vespasiano a ver qué era lo que estaba sucediendo en Jerusalén, ya que el emperador decía que esto no era que esa gente eran bravos. Él decía, esto no, de acuerdo a Josefo, él decía que eso no era que ellos eran bravos, sino que había una debilidad en la manera que se estaba manejando el ejército. El ejército estaba a mano de Cestio Gallo, que era el gobernador de Siria. Él era el que estaba a cargo. Entonces enviaron a Vespasiano en lugar de él. Como Vespasiano entendía a lo que él fue llamado, pues él empezó a meter mano inmediatamente. Cogió 4 legiones y empezó a pegar fuego por donde quiera que hubiera que hacerlo, y sometió a los judíos. Luego daría la orden a su hijo de enviar a su hijo a Jerusalén a tomar el templo. Y aquí es donde vengo ahora a centrarme en la batalla que hubo en el templo y en la defensa de esos hombres por su templo, en donde mora o moraba la gloria de Dios, la presencia de Dios. El ataque al templo fue algo que se hizo a través de tácticas, ya que para penetrar al templo no era cuestión fácil, ya que el templo estaba edificado de una manera casi impenetrable. Existía allí una torre, la cual llamaban la Torre Antonia, en la cual había una ¿cómo se llama? Wow, una cohorte. Una cohorte era una especie de guarnición que había en la Torre Antonia, la cual cuidaba la ciudad desde la Torre Antonia. El templo cuidaba, oiga cómo era, el templo cuidaba la ciudad y la Torre Antonia cuidaba el templo. En otras palabras, si se hacían de la Torre Antonia, entonces se hacían del templo. Esta fue la estrategia de Tito, pero debido
a la fuerte batalla que libraron los judíos cuidando su templo, a Tito le fue imposible penetrar por la Torre Antonia. Pues la Torre Antonia, imagínense, le dije que existía el ariete, ¿verdad? Cuando daban con el ariete abajo, entonces lo que hacían los que estaban arriba era que soltaban aceite caliente, piedra, flecha, todo lo que podían tirar, y los que estaban dándole al ariete pues tenían que soltarlo obligatoriamente. Los romanos tenían una manera de pelear. Lo que ellos inventaron fue una especie de torre en la cual cuando querían acercarse hacia las alturas, tiraban flecha de fuego y la quemaban, esa torre. Los romanos tuvieron la idea de hacer esa torre, pero forrada de metal. O sea que el fuego ya no le penetraba. Cuando ellos lograron enfilar torres, estoy hablando de unas torres bien altas, que la empujaban y la ponían cerca. Entonces esas torres tenían escaleras y dentro de cada espacio habían flecheros. Entonces estos podían matar a los flecheros que estaban encima. El caso es que ellos pudieron doblegar a los que guardaban el templo. Algunos hicieron escape por los túneles. Otros subían arriba defendiendo de la manera que ellos podían. Y no pudieron. El general Tito no pudo penetrar ni a la Torre Antonia ni al templo por la fiereza con que los judíos estaban defendiendo aquel lugar. Pero ¿qué pasa? El general Tito se retira y observa que hay una neblina muy densa. Cuando el general Tito ve que hay una neblina muy densa, él aprovecha y dice, vamos a entrar ahora porque ellos no están esperándonos, y hace un ataque sorpresa. Y suben por un lugar y agarran a los judíos de sorpresa, y allí se armó la matanza. Allí entonces sí fueron sometidos los judíos, fueron muertos, fueron descuartizados. Bueno, allí hubo una matanza grandísima. Y una cosa que cuenta Tácito dice que Tito realmente, él no iba con la intención de destruir el templo. Él no iba con la intención de destruir el templo, pero cuando el mal ataca, el mal no tiene consideración. Tome esto en mente, porque le estoy hablando del templo antiguo, el templo de antes y el templo después. Tome esto en mente. Cuando el mal ataca, no tiene consideración. Por eso, el templo quedó en llama y terminó siendo destruido. Ahora bien, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, por lo menos ya hice una introducción aquí para entrar realmente a lo que yo quiero y dar una enseñanza ahora, una enseñanza espiritual. Voy a empezar diciendo que en el libro de Juan 2:19, cuando querían matar a Jesucristo, Jesucristo le dice a los judíos, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Dicen ellos, en 3 días, 47 años duró este templo para ser construido y tú lo vas a construir en 3 días. Lógicamente Jesucristo se estaba refiriendo a su cuerpo. Esto fue la enseñanza que Jesucristo nos dio de que el cuerpo ahora sería el templo del Espíritu Santo, porque el mismo Jesucristo estaba diciendo, este es el templo del Espíritu Santo, destrúyanlo, que yo al 3er día lo voy a construir. Jesús estaba hablando de su resurrección. En otro lugar dice que cuando se entraba a la presencia de Dios había que traspasar un velo. Dice que aquel velo fue rasgado y dice que ese velo que se rasgó representaba la carne de Jesucristo, que fue rasgada por el velo de su carne. En otras palabras, podemos ver cómo Jesús ahora empieza a dar una enseñanza de que el cuerpo
es el templo del Espíritu Santo. Esto vendría luego a corroborarlo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, cuando él dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También en Primera de Corintios 6, 18, 19, él dice: huid de la fornicación, porque todo pecado que usted cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, fornica contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? En pocas palabras, lo que yo quiero hacerle ver a ustedes es: el templo antiguo fue de piedra. En el templo antiguo moraba la presencia de Dios. Pero en el templo de ahora, al templo que yo me refiero, es nuestro cuerpo, en el cual también, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, este viene a ser templo del Espíritu Santo. Y ahora yo me pregunto, si aquellos hombres judíos defendieron su templo con tanta fiereza, porque ellos entendían que allí moraba la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, debemos cuidar este templo celosamente? Dígame, ¿cuánto más celo tenemos nosotros que tener por este templo que es de carne, que es un cuerpo? Y aquel templo era de piedra y aquellos se mataron por ese templo, porque ellos entendían que la presencia de Dios estaba en ese templo. Pero ahora la presencia de Dios está en nosotros. Jesús dijo: el Espíritu Santo que mora con vosotros, pero estará en vosotros. Esa es la palabra que yo quiero traer hoy. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidar este templo de una manera celosa. Hay que tener cuidado cómo hablamos, cómo pensamos, cómo hacemos. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿A quién le brindamos nuestro cuerpo? Porque el apóstol Pablo dijo que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay que tener cuidado entonces, ¿qué nosotros hacemos con nuestro cuerpo? El que se une a una ramera, un cuerpo se hace con ella, porque son una sola carne, etcétera, etcétera. Hermano, tantos cristianos que caen en pecado por no entender ese momento de tentación. Wow. Un momento de tentación que cuando usted se pone a pensar, hermano, cuando se hace el contacto, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, con una mujer, en este caso los hombres, el acto de placer solamente dura 8 segundos. Ay, 8 segundos dura ese acto. Si durara 15, usted se muere del corazón. 8 segundos. Y óigame, hay que tener en la mente, hermano, carcomida por el pecado. Cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo a la fornicación por 8 segundos, vender nuestra primogenitura por un plato de comida. Yo sé que ese no es el caso de ninguno de nosotros, pero yo tengo que hablar así porque realmente yo lo que quiero es llevar un mensaje. En 2 de Corintios, yo quiero que ustedes ahora entiendan esta otra parte. Voy a no a distorsionar el mensaje, sino a ilustrarlo también de otra forma para que nosotros podamos entender esto. Hubo un maestro que una vez me dijo: en un templo tiene que vivir un espíritu. Y digo, ¿cómo? Un maestro cuando yo estudiaba con la otra iglesia, me dice: en un templo siempre hay un espíritu. Si tú ves Diana, Apolo, todos esos templos, había un espíritu allí que comandaba. Había un nombre, pero detrás había una entidad. En todo templo tiene que haber un espíritu. Entonces, siendo nuestro cuerpo un templo, se supone que el Espíritu Santo sea que more aquí en nosotros. Ahora bien, a veces el espíritu del hombre, óigame, voy a ilustrar esto.
es una ilustración para dar un mensaje. A veces nosotros, con nuestro espíritu humano, nos desligamos de que el dueño del templo es el Espíritu Santo y nosotros creemos y actuamos de cierta forma como si ese templo fuera nuestro. Repito, nuestro espíritu humano empieza a actuar en este templo como si no existiera el Espíritu de Dios y el espíritu humano es el que empieza a comandar. Entonces creemos que nuestro espíritu humano está a cargo ahora de este templo. Ahora, nosotros tenemos que tumbar ese templo imaginario. Oh, vaca. Oiga bien esto. Tenemos que tumbar ese templo imaginario. Porque el templo no pertenece al espíritu del hombre, sino al espíritu de Dios. Y ese templo imaginario que el hombre en un momento está pensando como él, según su propio peculio, según su propio pensamiento, es porque ha hecho del templo con su espíritu humano, se ha tomado ahora el denuedo de decir, es que yo soy así, es que yo hago esto, es que yo hago esto, y se le olvida que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora es tiempo de derribar ese templo para que el templo que pertenece al Espíritu Santo sea el que comande. ¿Y cómo nosotros derribamos ese templo? Tenemos que ir al pasado y recordarnos cómo hizo Tito para derribar el templo. Tito empezó dándole a la Torre Antonia porque él sabía que si la Torre Antonia caía, él iba a coger el templo en ese momento. Tito quería darle a los lugares débiles del templo, porque él sabía que si daba en los lugares débiles, él iba a derribar el templo. De esa misma manera ahora nosotros en nuestra mente, cuando nosotros creemos que nosotros estamos comandando, nosotros tenemos que derribar ese templo que nosotros creemos que es nuestro y no es nuestro, pertenece a Cristo. Fuimos comprados por precio, es de Él. Hermano, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5 dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es para nosotros darle a esa fortaleza, como le daba el Arriete a la Torre Antonia, así tenemos nosotros que darle a nuestras debilidades con la oración, con la intercesión del Espíritu Santo, con lo que tengamos que hacer, y llevándonos a la iglesia el mensaje, llevándonos a la iglesia la alabanza. La alabanza, como decía un hermano, no es en la iglesia, empieza en la casa. Eso es diario, es dándole con el Arriete a esa forma humana que está aquí dentro. Por eso dice la palabra de Dios, destrucción de fortaleza. La Torre Antonia era una fortaleza y Tito le daba con el Arriete ahí. Nosotros también tenemos que derribar esa Torre Antonia que hay en nuestra mente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De esa manera vamos a ganar mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque el templo humano que hay en nuestra mente será derribado y no quedará piedra sobre piedra. Y ahora el Cristo de la gloria gobernará en nuestra mente y entonces sí podremos decir, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que esta palabra pueda llegar y calar a tu alma, a tu espíritu en el nombre de Jesús, en tu mente y que luego podamos ponerla en práctica. Bendiciones.